problema me quedé? ¿En qué problema nos quedamos? Si no me equivoco, en la 112, la 111 y la 110, ¿verdad? Hasta la 110 me quedé, si no me equivoco, ¿verdad, muchachos? Para empezar en la 109. Sí, profe, en la 110 nos quedamos. Muy bien, chicos. Problema 109. Bien. A ver, muchachos, ¿qué nos dice el problemita 109? Bueno, nos pide la lectura del amperímetro, la lectura del voltímetro y la resistencia equivalente, la cantidad de energía que dice. Ya sabes que los voltímetros y los amperímetros, ¿sí?, no forman parte del circuito, sino que son instrumentos que miden diferencia de voltaje y que miden corriente. Entonces, este voltímetro está conectado en estos dos puntos. Pregunta, ¿este punto se puede mover acá? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Este punto se puede mover acá? Sí, sí. Entonces, este voltímetro se puede conectar aquí, como también se puede conectar acá. No hay ningún problema, porque es el mismo punto. Entonces, el voltímetro está conectado ¿en qué resistencia? En la resistencia de 5 ohms. Significa que el voltímetro se va a calcular como 5 multiplicado por I. ¿No? Acá debe de haber una corriente. Como ya identifiqué a mi voltímetro, para que no me confunda, lo voy a sacar. Aquí está la fuente de voltaje que vale 35 voltios. Él es positivo, él es negativo. Y por acá fluye la corriente. Ahí está la corriente, esta es la corriente que sale de la fuente. Y esa corriente que sale de la fuente, al chocar en este punto, se reparte, ¿verdad? En un pedazo para 5 ohmios y en un pedazo para 20 ohmios. Acá le ponemos una I1 y acá le ponemos una I2. Entonces, acá descubrimos que por 5 ohmios pasa I1. Así que el voltímetro marcará 5 por I1. Y por el amperímetro, a ver, por el amperímetro, ¿qué corriente pasa? Habla. ¿I2 o I1? I2.
y 2. Ahí está. Entonces, para calcular la lectura del multímetro necesito I1 y para calcular la lectura del amperímetro necesito I2. Vamos, muchachos. Para calcular eso, yo primero necesito la corriente de la fuente. Para eso yo ya tengo la lectura de la fuente, que vale 35 voltios, y necesito el R equivalente. Vamos, chicos, díganme cuánto es el R equivalente. 7. ¿Todos de acuerdo? 7. Y si el R equivalente vale 7, ¿cuánto vale el I que sale de la fuente? 5. 5 amperios, muy bien, 5 amperios. Ahora tú sabes, pues, que la corriente se reparte, ¿verdad? Pero podemos hacer algo más práctico. Dígame cuánto voltaje hay aquí. 15. 15 voltios. Si acá hay 15 voltios y la fuente es de 35, ¿cuánto sobra? 20. Ya, esos 20 voltios se reparten en estas dos resistencias en paralelo o se repiten. Se repiten. O sea que acá hay 20 voltios y acá hay 20 voltios. Y con eso ya puedes decirme cuánto vale cada corriente. Vamos, ¿cuánto vale cada corriente? ¿Y uno cuánto vale? 4 amperios. 4 amperios, porque 4 por 5 me da 20. ¿Y 2 cuánto vale? 1 amperio. Porque 1 por 20 da. Bueno, si esto vale 4, bueno, yo voy a sacar el voltaje, ¿no? Pero bueno, ya no importa. 5 por 4, 20 voltios. Y el amperímetro me va a indicar 1 amperio. Entonces, primer enunciado, verdadero. Segundo enunciado, verdadero. Tercer enunciado, ¿qué te está pidiendo? La resistencia equivalente disipa 1750 joules de calor. O sea, en realidad, ¿qué te está pidiendo? Energía, ¿verdad? Porque recuerda que quien manda es la unidad. Es verdad que textualmente dice calor, pero en las unidades está en joules y las unidades mandan. Así que te pide energía. Esa energía se calculará como potencia por tiempo. El tiempo dice que son 10 segundos y la potencia eléctrica se va a calcular usando estos datos de aquí. Vamos, cualquiera, no tenemos fórmula para la potencia. I y R. Vamos, 5 al cuadrado por 7. ¿Ya? I al cuadrado por R. Y el tiempo que vale 10. ¿Cuánto vale el I? 25 por 7, ¿cuánto es? 25 llevo 3, 14, 175. Por 10, 1750 joules. Eso es verdadero. Entonces la respuesta sería enano. Todo es verdadero. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir lo del R equivalente? Claro, mira. Para calcular la resistencia equivalente, ellos dos están en paralelo. Así que es multiplicación entre sub. 20 por 5, 100. Y 20 más 5, 25. 100 entre 25, acá hay 4 ohmios. Con estos 3 ohmios estarían en serie. Y 4 más 3 me da 7. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Nadie, ¿no? Perdón, nadie, ¿verdad? Ujú, nadie, nadie, nadie. Bien. Continuamos. Calcule el tiempo en minutos que tardará en fundirse completamente 2,4 kilogramos de hielo. Muy bien, tengo hielo. ¿Cuánto? 2,4 kilogramos. ¿Ya? A 0 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo demorará? Dice, en una cocina de 1000 watts de potencia. Entonces, yo tengo una cocina cuya potencia es de 10 al cubo, ¿verdad? Watts. Y me está pidiendo el tiempo, al cual le voy a poner X. Bueno, creo que es bastante obvio y el problema anterior nos da la idea, porque si hay potencia y hay tiempo, ¿qué cosa hay? Habla. Energía. Energía. Ese hielo no va a absorber energía. ¿El hielo qué absorbe? Para derretirse, ¿qué absorbe? Calor. Calor. Entonces, esa energía la voy a multiplicar por ¿cuánto? 0,24. 0,24. Para poder obtener el calor. La energía ya sabes que es potencia por tiempo por 0,24. Y el calor, ¿se mata o quema? Se mata. Quémalo. Quémale. Quémalo. Se mata y quémala. Es transformación. Muy bien. Ahora, la potencia vale 1000, ahí está, y es el cubo. X que no conozco, esto es 24 sobre 100. La masa, 2,4 kilogramos. ¿Todos de acuerdo que es 2,4 por 10 al cubo? ¿Sí? Sí. Y 2,4 es 24 entre 10, ¿no? Por el calor latente, que vale ¿cuánto? 80. ¿Cabe? Despeja X. ¿800? ¿Cuánto es? 800, 800 profe. segundos. Confirme. Sí, confirmo. Muy bien. ¿Todo bien, ¿no, muchachos? Pero piden minutos, profe. ¿Pide minutos? 800 segundos, ¿cuántos minutos son? Lo divides entre 60, ¿verdad? Bueno, no va a salir exacto, pero un aproximadito, a ver, entre 60. 13,33. 13. Y ahí está, minutos. Muy bien. A ver, ¿qué dice el problema 107? Dice, dos resistencias iguales a R se asocian en serie. Ya, muy bien. A ver, ¿cuánto es la resistencia equivalente si está en serie? Vamos, ¿cuánto es? R en serie, ¿cuánto es el equivalente? 2R, ¿verdad? Confirmo. Ya. A una fuente de voltaje V, eso significa que la fuente de voltaje sube, y disipa una potencia de 1000 watts. Bueno, todos de acuerdo que esa potencia que vale 1000 o 100. 100, perdón, 100. Se va a calcular como voltaje al cuadrado sobre 2R. ¿Todos de acuerdo?
Dice, si las mismas resistencias se conectan en paralelo, ay, 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 ahora estamos en paralelo. Y en paralelo, ¿cuánto es la resistencia equivalente? Vamos, cuéntame. R al cuadrado entre 2R. ¿Ah? Ya, ¿cuánto especificando? También R cuadrado entre 2R. Especificando R, R R medio. medio, ¿no? R medio. R medio. A ver, ¿qué dice? Se conecta a la misma fuente, me imagino, ¿no? A la misma fuente, V. Pero ahora me pide la potencia. A ver, ¿cómo sería la potencia con esos dos? V al cuadrado entre R medios. Eso sería 2V al cuadrado sobre R. ¿Sí o no? Cuenta. Confirma, querida. Sí, profe, confirmo. Ya, muy bien. Bueno, ya sabes que V cuadrado es 200R. ¿No? Entonces, V cuadrado vale 200R. Tengo 2V cuadrado, 400R. Dividido entre R, te va a salir 400 watts. O sea que en paralelo se gasta más energía que en serie. En serie se gasta 100 y en paralelo se gasta 400. ¿Verdad? Para la resistencia es igual. O sea que si yo voy a armar un circuito con dos focos, para que los focos no desgasten mucho, ¿no? Para que los focos no desgasten tanta energía, o sea, para que la pila, si lo conecto a una pila, para que la pila o la batería me dure más, ¿lo debo de conectar en serie o en paralelo? En serie. En serie, ¿no? Porque si lo conecto en paralelo, me consume más, ¿no? Y eso hace que la pila se acabe. Se acabe. Pregunta. ¿Todo bien, chicos? ¿Continuamos? Bien, no hay duda, ¿no? Continuemos. A ver, dice 106. Una resistencia R se conecta con una batería de voltaje V, produciendo una corriente de 2. Bien, creo que todos podemos estar de acuerdo que V es 2R. Confirma, por favor. Si se añade otra resistencia en serie, a ver, significa que mi R equivalente ahora, ¿cuánto será? Dice que se añade otra resistencia R en serie. Significa que ahora voy a tener 2R. Determine la nueva corriente de circuito. Bueno, es obvio que el voltaje va a seguir siendo el mismo, ¿no? V. Así que V será I por 2R. Pero V vale 2R. Acá voy a tener 2R. Igual a I por 2R.
Se va a 2R, ¿y cuánto me sale ahí? Un amperio. Un amperio. Clave abierta, ¿no? Todo directo. La 105 es teórica. La corriente real es el flujo de ¿qué? De electrones, ¿verdad? Ya que recuerda que la corriente convencional sería el flujo de protones, ¿ya? Recuerda que la corriente convencional es la que va de más a menos, pero la corriente real es la que va de menos a más. Y es el movimiento, pues, de los electrones, ¿ya? Clave casa. Entonces vamos a poner por acá problema 105. Real, flujo de electrones, convencional, flujo de protones. ¿Ya? Es para fines teóricos. No vayas a pensar, pues, de que ahora en los circuitos vamos a decir que por acá pasa protones. No, solamente es por definición teórica. Nada más. ¿Ya? Es por definición teórica. Nada más. Es teoría. ¿Ya? Porque ambos sentidos son opuestos, ¿no? Y si los sentidos son opuestos, porque las cargas son opuestas. Solo por eso, nada más. Es un tecnicismo nomás. No se cierren tanto con eso. Un electrón inicialmente equidista entre dos placas conductoras paralelas separadas 0,1 metros. Entonces tengo una distancia entre mis placas de 0,1 metros. ¿Qué más? La de cargas iguales. Dice que eso experimenta una fuerza, ¿ya? Yo tengo un electrón, ¿verdad? La carga del electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19,1. Y dice que este electrón experimenta una fuerza, obviamente fuerza eléctrica, de 3,2 por 10 a la menos 16 newton. 3,2 por 10 a la menos 16 newton. Calcule la diferencia de potencial entre las placas. Ah, mira. A ver. Recuerda que la fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Si estoy dentro, bueno, si estoy en placas, acá ¿qué cosa hay? Entre las placas, ¿qué hay? ¿Quién me dice? ¿Qué hay acá entre las placas? ¿Qué hay? Tensión. No, ¿qué hay entre dos placas cargadas? De signos opuestos. ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? ¿Un qué? La fuerza La fuerza. ¿Qué? Un campo. ¿Qué se Campo, forma? campo. eléctrica. Campo. ¿No? Se forma un campo eléctrico. Y si yo coloco una carguita, esa carguita, ¿qué experimenta? Una. Fuerza. Ahí está, una fuerza eléctrica. ¿Cuál es la relación entre campo, fuerza y carga? Fuerza eléctrica, ¿qué es igual? Campo por carga, ¿sí o no? Confirma, por favor. Confirmo. Muy bien. Ahora, tú sabes de que entre placa y placa existe una ¿qué? Una diferencia de voltaje, ¿sí o no? Sí, profe. Muy bien. Esa diferencia de voltaje, ¿te acuerdas cómo se calculaba? Campo por distancia. Excelente. Campo por distancia, ¿no? La distancia de separación de las placas que puso lo tengo adelante. Entonces, en vez de campo, yo voy a poner diferencia de voltaje entre distancia. Diferencia de voltaje sobre distancia, multiplicado por la carga. Igual a 3,2 por 10 a la menos 16. Vamos. Tengo la distancia, tengo la carga. Despeja y dime cuánto vale la diferencia de voltaje, por favor. Es sin signo, ¿ah? Porque estamos trabajando con módulo, ¿ya? Con módulo, es sin signo. Signo no me lo vayas a poner, por favor. Recuerda que esta es intensidad de campo por valor absoluto de la carga. No te olvides de la fórmula. Es igual acá, diferencia de voltaje es intensidad de campo por distancia. ¿Ya? Acá el signo no figura.
¿200? 200. Sí, Confirmen. 200. Excelente. 200 voltios. Consultas, preguntas. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que repetir, que aclarar? Todo bien, profe. Bien. Vamos entonces. Sigamos. ¿103? A ver, dice, un niño jala una caja hacia la derecha en un piso horizontal rugoso, tal como indica la figura. ¿Y qué creen? ¿No hay figura? Nos vamos al 202. Indique la gráfica posición versus tiempo que corresponde a un móvil en movimiento rectilíneo con velocidad positiva. Ya. Ya, tiene que haber un movimiento, es un movimiento rectilíneo con velocidad positiva. Ya. Puede ser MRU, puede ser MRV, ¿verdad? Porque no dice en ningún momento eso. Así que, si fuera un MRU, ¿cómo sería la gráfica? Cuéntame. Horizontal. Horizontal, ¿sí? Una gráfica posición versus tiempo sería. Diagonal hacia arriba. ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Claro, ascendente, ¿verdad? Ascendente, una línea ascendente, que no sé dónde empieza, pues puede empezar en X0, en X positivo, en X negativo, no sé, pero tiene que ser ascendente, que esto asegura que la velocidad sea positiva, ¿no? Eso asegura. Y si fuera un MRV, Parabólica. claro, si fuera un MRV, podría ser una ascendente con carita feliz, ¿sí? Eso es una velocidad positiva. O una ascendente con carita triste también. Eso también significa velocidad positiva. Entonces, tengo tres gráficas para la velocidad positiva. Uno, obviamente, para el MRU. Y dos, para el MRU, ¿no? Esto es acelerado y esto es desacelerado, pero al ser una curva ascendente, su velocidad sigue siendo positiva. Bien. ¿Cuál de esas gráficas tengo yo? ¿La A? No. ¿La B? No, tampoco.
La C, tampoco. La E, no. ¿Clave? ¿Cuál es la única, chicos? Dedo. ¿Verdad? Dedo. No, es una curva ascendente, ¿no? Velocidad positiva. ¿Sí? Del asiento a 2, volvemos al asiento 16. Están pajareando. $116. Un disco de 4 metros de radio. Gira con MCU y realiza 240 vueltas en 2 minutos. Tú sabes que 2 minutos, ¿cuántos segundos son? 120, ¿verdad? ¿Y qué me pide? Me pide la frecuencia. Frecuencia, habla. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la frecuencia? Número de vueltas Número de sobre vueltas tiempo. sobre tiempo. Muy bien. ¿Cuánto es, por favor? 2. 2 Hz. 2 Hz. La 115. La 115 es un es un parabólico. ¿Ya? Vamos a hacerlo en orden. ¿Ya? Vamos a hacerlo en orden. A ver, ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profe. Todo bien. Vamos con la 115. Un proyectil se lanza a una velocidad de 30i más 60j. ¿Ya? Tengo una velocidad inicial de 30i más 60j. Determine su velocidad luego de 4 segundos de haber sido lanzado. ¿Ya? Habla su velocidad después de 4 segundos. Recuerda que en un parabólico la velocidad en X es constante, ¿verdad? Porque es un MRU. Pero la velocidad en Y es variable. Porque es un movimiento vertical de caída libre. ¿Confirma? Bien. Salud. Bien. Gracias, muchachos. Entonces yo voy a calcular la velocidad final, pero para el eje Y. ¿Cómo era la ecuación de la velocidad para el caída libre? Velocidad inicial menos 10 por tiempo. Muy bien. Reemplaza por favor y dime cuánto es. Más 20. Más 20. 20J. Entonces la velocidad final del parabólico sería 30i más 20J. Eso era todo, ¿verdad? O sea, los movimientos parabólicos para calcular velocidad, para calcular posición, son bien directos. 114. Respecto al efecto fotoeléctrico, indica verdadero o falso las siguientes proposiciones. Se genera cuando la frecuencia de la luz incidente es menor que la frecuencia umbral. A ver, ¿es verdadero o falso?
El efecto fotoeléctrico se produce cuando la frecuencia de la luz es menor al umbral, ¿sí? Falso. Falso. Falsazo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la frecuencia de ese rayo de luz? Mayor. 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 O mínimo, igual, pero nunca menor. A ver, segundo enunciado. Si aumentamos la intensidad de la luz, ¿te acuerdas qué significaba aumentar la intensidad? La cantidad de fotones por segundo. Muy bien. Y si aumenta la cantidad de fotones, ¿qué aumenta? La cantidad de electrones emitidos. Excelente, muy bien. ¿Y ahí qué dice? Mira, si aumenta la intensidad, aumenta la velocidad de los electrones que se emiten. ¿Verdad o falso? Falso. 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 No se emite la energía cinética, no se aumenta la velocidad, se aumenta la cantidad. Su aplicación se basa en la conservación de la carga eléctrica. ¿Verdad o falso? Falso. ¿En qué se basa? En la conservación de la Energía. energía, porque la energía del fotón se va a la energía del electrón. Vamos con la 113. ¿Qué dice? La vida media de una partícula que se mueve en un ciclotrón es de 60 milisegundos. Ya tengo un tiempo de 60 milisegundos. Son unidades, eso no son unidades. Ah, perdón, si quieres mil, es nanosegundos. O sea, un tiempo muy pequeño, ¿no? Mientras que su vida media en reposo es de 30 nanosegundos. Determine la rapidez de la partícula. Ya ver. Vamos, muchachos. ¿Quién es tiempo en movimiento? ¿Quién es tiempo en reposo? Habla. Habla. Tú sabes que el tiempo en movimiento es el más pequeño, ¿verdad? Y el tiempo en reposo es el más grande. Aunque ahí está al revés, no se han equivocado en cambiar los datos, ¿ya? Por favor. Ahí 60 le llama movimiento y 30 reposo, falso, debe ser al revés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Recuerda que el tiempo de movimiento siempre será el de menor valor y el tiempo de reposo el de mayor valor. Muy bien. Vamos. Tiempo de movimiento, 30. Tiempo de reposo, 60. Por la raíz cuadrada de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. La respuesta tiene que estar en función de c. Bueno, acá se va el 0, le sacamos tercia 1, tercia 2. A ver, ¿quién despeja la v, por favor? Raíz de 3 sobre 12. Muy bien. Raíz de 3 sobre 2c. Excelente. ¿Ya? El otro toma al revés, por favor. Muy bien. Preguntas, chicos, dudas.
¿Todo conforme? Sí, profe. Continuemos entonces, ¿no? A ver, ¿qué dice la 102? Un objeto se calienta se alcanza una temperatura de 2900 Kelvin. Determine la frecuencia de onda que corresponde a la máxima emisión de energía. Bien. Me pide la longitud de onda, ¿no? Vamos, la ecuación de quién utilizo acá. De Wien. De Wien. Bueno, pide la frecuencia en realidad, ¿no? Lo que en realidad te pide es la frecuencia. Pero si hay temperatura, la ecuación de Wien me lo relaciona con la longitud de onda. Y eso es igual a 2,9 por 10 a la menos 3. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Por qué 10 a la menos 3, profe? Disculpe. ¿Ah? ¿Por qué 10 a la ¿Cómo? menos 3? Porque es la fórmula. Ah, sí, sí. Continuemos. Sí, ¿no? ¿La menos 3 o a la 3? ¿Ya? Sí, profe. La temperatura en Kelvin y alguien dirá, profe, pero acá no está frecuencia, está longitud de onda. Ya, pero recuerda que toda onda electromagnética en el aire o en el vacío, ¿qué velocidad viaja? A la de la luz, Claro. ¿Y eso cómo se calcula? ¿Esa velocidad cómo se calcula? longitud por frecuencia. Excelente. Como esta velocidad ya sabes que vale c, porque es igual a la velocidad de la luz en el vacío o aire, entonces la longitud de onda es c entre frecuencia. Confirma, por favor. ¿Todo bien? Sí, profe. Bien, entonces ya tienes todos los datos, ¿no? Porque esto vale 2900, esto vale 3 por 10 a la 8, la frecuencia pasa a multiplicar acá, esto pasa a dividir. Despéjame la frecuencia, opera y dime cuánto es la frecuencia. 3 por 10 a la 14. Muy bien. Todos de acuerdo, ¿verdad? Hertz. Vamos con la 111. Dice, un objeto se coloca a 20 centímetros de un espejo convexo. Convexo. El O es de 20 centímetros. De 20 centímetros de distancia focal. ¿Cuáles son las características de Neymar? Vean, muchachos. Si es convexo, dime cómo es la distancia focal. ¿Positivo o negativo? Negativa. Fío, ¿verdad? 1 sobre distancia focal, bueno, menos 1 entre 20, igual a 1 sobre distancia de imagen que no conozco, más 1 sobre distancia del objeto que evalúo. Vamos, despéjame, Lee, ¿cuánto sale?
Menos 10. Menos 10. ¿No está bien que me salga negativo? Sí, porque ¿qué significa que inicia negativo? Que la imagen es virtual. Virtual. Claro. Y si la imagen es virtual, ¿derecha o invertida? Derecha. Toda imagen virtual es derecha. ¿De menor, igual o mayor tamaño? Recuerda que la relación de distancias también es la relación de tamaños. Si la distancia de la imagen es más pequeña que la distancia del objeto, ¿qué significa eso? Que el tamaño de la imagen también será más pequeño, o sea, de menor tamaño. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Además, si era convexo, la imagen también ya estaba predeterminada, o sea, no había necesidad de ser frío, si se acordaban de la teoría. Perdón. Bien. Nada, bueno. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Continuemos entonces, chicos. Vamos con la 110. En un espejo cóncavo, ahora el cóncavo no es convexo, tiene una distancia focal de 60. ¿A qué distancia en centímetros del espejo? ¿Ya? Positivo la distancia focal, ¿no? Porque es cóncavo. ¿Ya? ¿A qué distancia en centímetros del espejo debe colocarse un objeto para que la imagen sea real y del doble de tamaño? Quiero una imagen real y cuyo tamaño de la imagen sea el doble del tamaño del objeto. Eso dice, ¿verdad? Cuyo tamaño sea el doble. Muy bien. Recuerda que la relación de tamaños también es la relación de ¿qué? De distancias. Y eso es 2 y 1. Entonces, si acá le pongo una K, acá también le debo poner una K. Entonces, mi O, mi distancia vale 1K, y mi I, su distancia vale 2K. Pero ten cuidado, que como la imagen es real, ese 2K tiene que ser positivo, porque si me hubiera dicho imagen virtual, ¿cómo le pondría ese 2K? ¿Positivo o negativo? Nega. Negativo. Claro. El ojo no lleva signo, bien sabe. Sea lente, sea espejo, el ojo jamás lleva signo. Muy bien, entonces con eso ya podemos aplicar phi. 1 sobre 60 es igual a 1 sobre x, perdón, 1 sobre y, que vale 2k positivo, todo bien, más 1 sobre o, que vale k. A ver, despeja y dime cuánto vale k, por favor. 90. ¿Todos de acuerdo? Y k es o, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pidiendo, ¿no? 90. Clave de. Vamos con la 109. Dice, la frecuencia de una radiación es 5 por 10 a la 14. Determine su longitud de onda. Ya, habla. ¿Cómo calcula esa longitud de onda? C entre F.
Claro, ¿no? Recuerda que la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Y como no me dice nada, pues obviamente está viajando en el aire vacío, y esa velocidad es igual a la de la luz, y es 3 por 10 a la 8. La longitud de onda no conozco, y la frecuencia es 5 por 10 a la 14. Despéjame la longitud de onda. 600. 600. ¿Sí? 600 nanómetros, ¿no? Ah, ya, 600 nanómetros. Ahora sí, ¿no? Claro, sale 6 por 10 a la menos 7, ¿verdad? 6 por 10 a la menos 7. Lo multiplicas por 100 arriba y por 100 abajo, te va a salir 600 por 10 a la menos 9, aunque son 900 nanómetros. 600, perdón, nanómetros. ¿Todo bien, chicos? ¿Preguntitas? Todo claro, profe. Bien. Vamos a continuar. Los problemas son bastante asequibles. Problemas que hemos trabajado en clase, para nada complicado. Muy bien, vamos con la 108. A ver qué dice la 108. Una varilla metálica de 1 metro de longitud inicial, 1 metro. A 10 grados Celsius, temperatura inicial, a 10 grados Celsius. Incrementa su temperatura a 150, o sea que su temperatura final vale 150 grados Celsius. Y hay un alfa que vale 5 por 10 a la menos 5. Grados Celsius a la menos 1. Determine su longitud final. Bien. Vamos, muchachos. Nosotros debemos de recordar de que la longitud final será la longitud inicial más el incremento de longitud. Entonces empecemos. Esa variación longitudinal, porque esto es dato, ya lo tengo, pero esto no, esto hay que calcularlo. ¿Cuál era la fórmula? Longitud inicial por alfa por variación de temperatura. Vamos, la longitud inicial vale 1, el alfa 5 por 10 a la menos 5, y la variación de temperatura, ¿cuánto es la variación de temperatura? 140. 140 Celsius. 140, ¿verdad? Mira, ¿cuánto sale eso, por favor? ¿7 por 10 a la menos 3 metros? Sí, profe. Mira, si no me equivoco, esto es 0,007. ¿Confirma? Sí, confirmo. Entonces, la longitud final sería la suma, ¿verdad? 1 más 0,007. Sería 1,007 metros. Besito. Más, problemas 107.
Dice, una fuerza empuja lentamente un bloque sólido hasta que deforma un resorte de 5 centímetros, como se ve en la figura. Si la constante de deformación es de 1000, calcule la energía potencial elástica. Ya. La deformación es de 5 centímetros. La constante es de 1000 newton por metro. ¿Qué significa esto? Que esta deformación debe de estar en metros. Así que va a ser 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí. Entonces recordemos que la energía potencial elástica es un medio de la constante por la deformación al cuadrado. Un medio de 1000, que es 10 al cubo, por 5 por 10 a la menos 2, elevado al cuadrado. ¿Cuánto es esa energía, por favor? $1,25. 1,25 joules. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Sigamos. A ver, ¿qué nos dice el problema 106? Tenemos un bloque de 10 kilogramos de masa. Dice que se desplaza a la derecha con rapidez constante sobre una superficie rugosa. Muy bien, esta F1 vale 40 newtons. F2 vale 70 newtons. Y F3 vale 50 newtons. $53. Y acá hay 10 kilogramos. Bien, dice que se mueve hacia la derecha. Eso significa que la fuerza de rozamiento apunta a la izquierda. ¿No? Si yo descompongo a el 50, yo descompongo a ese 50. Acá va a haber 40 y acá va a haber 30. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, bro. Bien, le dibujo al peso, que vale 100. Y dibujo la normal. ¿Cuánto vale esta normal, por favor, dime? 60. 60. Y como va con velocidad constante, ¿cuánto vale el rozamiento? 60 también, ¿verdad? Calcula el trabajo realizado por F3 cuando el bloque se desplaza para una distancia de ¿cuánto? De 5 metros. Calcular la cantidad de trabajo realizado por F3.
¿Quién era F3? Ya, este de acá, ¿no? Pero recuerda que lo acabo de descomponer. Por lo tanto, el trabajo de F3 será el trabajo de 40 más el trabajo de 30. El trabajo de 40, como es perpendicular al movimiento, 0. El trabajo de 30, como está a favor del movimiento, positivo, más 30 por 5, 150 joules. ¿Confirma? Confirmo. Muy bien. Vamos con la 105. Aceleración versus tiempo, 5 menos 3, 4, 8. Ya. Dice que una partícula parte con una velocidad de 1, o sea, velocidad inicial más 1, y obviamente, ¿no? Derecha. Dice que se desplaza con MRV. Como indica en la gráfica, calcule la velocidad en T8. Ya. ¿Qué necesito? Díganme. El desplazamiento. Áreas. ¿Cuál desplazamiento? Áreas. Necesito áreas. Acá hay un área 1. Acá hay un área 2. Dime, ¿cuánto vale esa área 1? 10. 20, perdón. 20. 20 positivo. ¿Cuánto vale el área 2? Menos 24. 12 negativo. 12. Oye, me estás lastimando, ¿ah? Menos 12. Ya, 12 negativo. Dime cuánto es el área total. 19. 9. El área 8. total. 8. 8. 8. Más 8. Tranquilos. Ahora sí, la velocidad final, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial más el área total, ¿no? Ahora sí, velocidad inicial más 1, área total más 8. ¿Cuánto es la velocidad final? Más 9. Ah, bueno. Con calma, chicos, tranquilos. Estamos repasando. ¿Ya? Estamos repasando, porque si no, después podemos omitir ahí algo, cometer algún errorcito. Error de edición, que le llamo yo. Bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien, muchachos? Prosiga, profe. Bien, chicos, vamos a hacer. Por favor. Vamos a continuar. ...104, a ver, ¿qué dice el problema 104? Una partícula recorre la trayectoria ABCD por el marco de una ventana rectangular con medidas son 60 y 40. Determine la magnitud del desplazamiento. Ya, ¿cuánto vale el desplazamiento? Al ojo. 40. Bueno, magnitud nomás te pide, ¿no? A magnitud. Módulo. ¿Cuánto? 40, ¿no?
O al ojo, ¿no? Pero ojalá uno venga así en el examen. Depende de una vez. ¿No? Vamos con la 103. Sean los vectores E, F, K y L que expresan la misma magnitud vectorial, indica el verdadero o falso las siguientes proposiciones. A ver, la primera proposición es una propiedad, ¿alguien se acuerda de eso? Es una aritmética, es una propiedad conmutativa, ¿verdad? O sea, el orden de los términos en la adición altera el resultado. No. No. Es verdadero, bueno, es verdadero. Sumar el vector E, F, K y L es igual a sumar L, K, F y L. Lo mismo, no altera nada el resultado. El orden de los términos en la suma vectorial no altera, sigue siempre lo mismo. Segundo enunciado es otra propiedad. ¿Qué propiedad es? ¿Quién se acuerda? Asociativa, ¿no? Cuando comienzas a generar pequeños grupitos en la adición, también no hay problema si primero sumas E más F, luego K más L, y eso lo sumas, que sumar E más L, F más K, es lo mismo. En la adición, la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa se cumplen en la suma vectorial, es lo mismo. ¿Ya? Y el tercer enunciado ahí ya está mal. ¿Por qué está mal el tercer enunciado? Ni siquiera tengo por qué mirar. ¿Pero por qué está mal? Porque los primeros no son No vectores. son vectores. Claro, a la izquierda de la igualdad no son vectores y a la derecha sí lo son. Desde ahí ya está mal. Es como, ¿no? Desde ahí está falso, ¿no? Lo de la izquierda no son vectores. Serían módulos, ¿verdad? Módulos. Y a la derecha son vectores. No es lo mismo. La 102, cuando la rapidez de un móvil se duplica. A ver, ¿qué pasa con la energía cinética cuando la rapidez pasa de V a 2V? ¿Qué pasa con la energía cinética? ¿Se duplica también? Se cuadriplica. Muy bien. ¿Por qué? ¿Ah? Porque esto se eleva al cuadrado, ¿no? De velocidad Obviamente. al cuadrado. Claro, ¿no? Se cuadruplica. Entonces, clave B es. Vamos con la 101. Una lente divergente. Ya estamos en una lente divergente. Pues distancia focal es 40. Debe producir una imagen virtual a 30 centímetros de la lente. ¿Ya? Esa distancia focal primero es negativa, o sea, una lente divergente. Y dice que debe producir una imagen virtual a 30 centímetros de la lente. O sea, el I vale 30 centímetros. Pero como es virtual, también es negativo. ¿A qué distancia de esta lente se debe colocar el objeto? Fío, me pide el fío, menos 1 sobre 40 es igual a menos 1 sobre 30 más 1 sobre 1. Ya, despéjamelo. ¿Cuánto sale? 120. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muy bien. Continuemos entonces, chicos.
A ver, acá hay un rayo de luz. ¿Esto qué cosa es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Esta línea qué es? Está normal. La normal, ¿verdad? Muy bien. Este ángulo es de 120. Ya. Acá hay un ángulo de incidencia de 65 grados. Ahora me dice, ¿no? Un rayo incide sobre un espejo M1, como indica un ángulo de incidencia. Determina el ángulo de reflexión en el espejo M2. Bueno, nosotros sabemos que este rayo va a rebotar por acá, más o menos. Acá está la normal, recuerda que la normal es perpendicular. Y acá el rayo vuelve a reflejarse. Se supone que el ángulo de reflexión es este de aquí, pero por teoría es de la misma medida que el ángulo incidente. ¿Todos de acuerdo? Confirma. Vamos muchachos, si él es 65, ¿cuánto mide este ángulo? 65, por lo que este angulito de acá sería 25 grados. ¿Confirma? Y si este ángulo vale 25, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? 35 grados, ¿verdad? Entonces, alfa, ¿cuánto sería? 65. 55. ¿No? Muy bien, 55. Bueno, parte de la imagen está tapando algunas claves, así que debe ser alguna de las de arriba, ¿no? Debe ser la A o la D. Vamos con la 99, que es teórica. El efecto fotoeléctrico se puede explicar como una consecuencia de la propiedad ondulatoria de la luz. A ver, la luz, ¿cómo debe de comportarse para que ocurra efecto fotoeléctrico? ¿Como una onda o como una partícula? Partícula. Entonces falso. Entonces falso. La emisión de fotoelectrones ocurre al irradiar, dice, ¿no? La emisión de fotoelectrones ocurre al irradiar una placa metálica con ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia. Falso. ¿Estaría muy bien dicho eso? Falso. ¿No? Debería de haber dicho con ondas electromagnéticas de frecuencia mayor a la umbral, ¿no? O frecuencias muy altas. También sería ya, se podría entender eso. Esto falso según lo inicial. No todo fotón expulsa a un electrón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Verdadero. Si el fotón tiene una frecuencia muy pequeña al umbral, no va a expulsar al fotoelectrón. Eso es cierto. No todo fotón expulsa un electrón. Verdadero. Y ya vamos con la 98. A ver, con esto nos quedamos, chicos. A ver, ¿qué dice la 98? Bueno, acá hay una brújula. ¿Y acá qué cosa hay? Acá hay un conductor, ¿verdad? Ya, muy bien. Por la regla de la mano derecha, pulgar, el campo gira hacia aquí, ¿verdad? Confirma, por favor. Confirmo. Entonces, en este lugar yo tengo un campo magnético que apunta hacia abajo. Confirma. Sí, confirmo. Eso significa que en esta zona, ¿sí? Esto sería sur y esto sería norte. Confirma. Confirmo. Sí, profe. Entonces, si acá yo coloco una brújula, ¿para dónde apuntaría su norte y su sur? ¿En sentidos opuestos o en sentidos iguales? Opuestos. Opuestos. Bueno, entonces abajo estaría el norte y arriba estaría el sur. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? Dedo, ¿no? Y bien, muchachos, entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, chicos. Espero que se esté reforzando bastante la idea para el examen de admisión.
de acá nos vemos el día viernes en la tarde, ¿no? En el primer bloque de la tarde, que es a las 13:15. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias por escuchar la clase. Nos vemos hasta el día viernes. Chao, chicos, cuídense. Bye.